El TOC. El TOC es como estar encerrados en una celda, metafóricamente hablando. Estamos encerrados en la prisión de nuestros pensamientos. Nuestra vida está controlada por unos pensamientos repetitivos y automáticos que nos vienen a la mente. Esos pensamientos nos dicen quiénes somos, nos dicen qué tenemos que hacer, nos dicen qué tenemos que evitar. Nos hacen sentir emociones horribles: miedo, duda, ansiedad, angustia, desesperación, culpabilidad. Y por más que intentamos librarnos de esos pensamientos torturantes, no podemos. Parece que cuanto más lo intentamos, menos lo conseguimos. Es como si estuviéramos encerrados en una celda y no tuviéramos la llave para salir. Vivir encerrados dentro de esa celda es agotador. Nos pasamos la vida pensando, analizando, evitando e intentando controlar esos pensamientos. Y ese proceso de estar siempre pensando no nos deja sentir, no nos deja vivir. El gran error que cometemos es buscar la solución a nuestros pensamientos obsesivos dentro de nuestra propia mente. ¿Y si me contamino por tocar esa puerta? ¿Y si esa persona pudiera contaminarme y me sentiré sucia? ¿Y si por no hacer esto que me dice mi mente le pasara algo malo a mis seres queridos? ¿Y si por sentarme aquí mi madre enfermara gravemente? ¿Y si ardiera mi casa por algún cable defectuoso? ¿Y si no cerré perfectamente la puerta o el gas? ¿Y si atropellé a un ciclista con mi coche y no me di cuenta? ¿Y si perdiera la cabeza? ¿Y si me equivoqué de pareja? ¿Y si fuera homosexual? ¿Y si tuviera una enfermedad grave? ¿Y si por tener estos pensamientos me castiga Dios? ¿Y si se me olvidara respirar y muero? ¿Y si? Puedes dudar y obsesionarte con cualquier cosa a la que le tengas miedo. Incluso puedes dudar de si tienes el propio trastorno. ¿Y si no tengo TOC? Ante estos falsos y erróneos mensajes o pensamientos obsesivos que tu mente genera por culpa del TOC, erróneamente siempre respondemos realizando análisis mentales o rumiaciones. Le damos vueltas y vueltas a nuestros pensamientos obsesivos, buscando una respuesta que nos tranquilice. Pero esa respuesta nunca llega, ni llegará. El TOC es así. Realizamos también compulsiones, que son actos repetitivos, físicos o mentales, con el fin de disminuir el miedo y la ansiedad y para que no suceda el mal temido. Y cómo no, realizamos conductas de evitación. Son actos o situaciones que evitamos porque tenemos miedo de ellas o porque tenemos miedo de que en esas situaciones aparezcan pensamientos obsesivos, ansiedad u otros síntomas del TOC. Estos 3 comportamientos negativos no solo no sirven para nada, sino que refuerzan la llegada de más y más pensamientos obsesivos a nuestras mentes y le otorgan mayor credibilidad a nuestro TOC, convirtiéndose en un círculo adictivo que va empeorando la situación. Realizar estos comportamientos no te ayudará jamás. Es como buscar la libertad dentro de la propia celda. No puedes ser libre dentro de una celda. Como mucho, podrás dar vueltas y vueltas dentro de ella. Para gestionar bien tu TOC y ser libre, tienes que salir de tu mente y romper con todo ese círculo adictivo de realizar análisis mentales, compulsiones y evitaciones. Sé que esto que os digo es muy duro, tan duro como lo es para el adicto en recuperación, el seguir con su vida sana a pesar de que su mente le pida 1 y 1000 veces droga. Pero este es el único camino para reeducar, poco a poco, tu cerebro a funcionar de una manera sana y funcional. En realidad, el TOC acaba siendo una adicción. La adicción de rumiar y compulsionar. Lo que hay que hacer es que cada vez que te venga un pensamiento obsesivo a tu mente, debes aceptarlo plenamente. Es solo un falso mensaje producto de tu TOC. No hay nada real. No hagas ningún esfuerzo por pararlo o evitarlo.
no le des absolutamente ninguna importancia y jamás lo analices. Sigue haciendo lo que estés haciendo, lo que tú quieres hacer. Al cabo de un tiempo, el pensamiento se irá él solo. De esta manera, te evitarás realizar análisis mentales agotadores e interminables. Con el paso del tiempo, cada vez realizarás mejor esta técnica y los pensamientos obsesivos disminuirán su frecuencia hasta el punto de que casi no tendrás pensamientos obsesivos y cuando los tengas no te afectarán. Tú no puedes evitar que te vengan algunos pensamientos obsesivos, pero sí la respuesta errónea que actualmente les das. En definitiva, todo consiste en tener una actitud lo más pasiva posible respecto a tus pensamientos obsesivos, sin alimentarlos ni dedicar esfuerzos a bloquearlos. Debes verlos pasar, como ves pasar las nubes en el cielo. A mayor pasividad frente a las obsesiones, más rápido desaparecerán. Actuando así, estarás dando tus primeros pasos fuera de la celda. Por otra parte, tienes que dejar de hacer compulsiones, tanto físicas como mentales. Las compulsiones las realizas erróneamente para disminuir un poco la ansiedad y que no suceda el mal temido. ¿Cómo nos engaña la mente? Pero no conducen a nada positivo. Lo único que hacen es reforzar la llegada de más pensamientos obsesivos. Hay veces que estás tan acostumbrado a realizar las compulsiones que las haces de forma automática. Es como la persona que se come las uñas sin darse cuenta. En estos casos tienes que dejar de hacer la compulsión en el momento que tengas conciencia de que la estás haciendo. También es muy importante dejar de realizar las conductas de evitación. Las personas con TOC evitamos determinadas cosas, personas o lugares, y eso nos va limitando la vida. Incluso hay personas que se aíslan socialmente, lo cual empeora más el problema. Todo lo que antes te gustaba y hacías, y ahora lo evitas por culpa de tu TOC, tienes que volver a hacerlo. ¿Cómo? Pues, desgraciadamente, la única manera de acabar con el miedo es enfrentarse a él. Las cosas que tanto miedo te da hacer, y que evitas por culpa del TOC, tienes que volver a hacerlas. Al principio lo pasarás mal, sentirás bastante ansiedad, te dará miedo. Pero para salir o gestionar bien tu TOC, hay que sufrir al principio. Con el tiempo, cada vez podrás encontrarte en esas situaciones con mayor comodidad. Cada vez sentirás menos ansiedad y miedo. Cada vez te encontrarás con mucha mayor autoestima. Cada vez te sentirás mejor por ir volviendo a hacer aquello que evitabas, aquello que realmente tú quieres hacer. Finalmente, uno termina de salir o gestionar bien su TOC cuando pierdes totalmente el miedo a los pensamientos que te vienen a tu mente. Y te das cuenta de que todas esas ideas que creías que pudieran ser reales eran totalmente falsas, erróneas, irracionales. Pero cuidado, cuando gestionas bien una obsesión y ya no te impacta emocionalmente, puedes caer en otra. Así que tienes que aprender a identificar los pensamientos obsesivos y el miedo. Puedes obsesionarte con cualquier cosa, fundamentalmente si te produce miedo. Pero la sensación de miedo siempre es la misma, sea la obsesión que sea. Así que si tienes cualquier pensamiento repetitivo y sientes ese miedo, ten cuidado porque puedes estar generando otra nueva obsesión. Y entonces hay que actuar cuanto antes, realizando lo antes mencionado. Cómo me gusta haber pensado en estos buenos consejos, pero ahora, de palabra, te diré que la libertad se encuentra fuera de la celda, al otro lado de los barrotes, y para ello es necesario salir de ella. ¿Cómo se sale? La llave para salir no tiene nada que ver con rumiar y pensar. Querer buscar la solución a tus pensamientos obsesivos, rumiando dentro de tu mente, es como querer buscar la libertad dentro de la celda. Jamás la encontrarás. Nuestro problema es que pensamos mucho y sentimos muy poco. Estar casi todo el tiempo pensando, analizando y controlando no nos deja sentir.
Para sentir hay que ser libre, hay que estar fuera de la celda. La llave para salir de tu celda y ser libre jamás la encontrarás dentro de ella, pues está fuera. La llave para salir o gestionar bien tus pensamientos obsesivos y ser libre jamás la encontrarás rumiando con ellos dentro de tu mente. La llave está fuera. La solución no está en rumiar y rumiar con tus pensamientos obsesivos, ni analizar y analizar el pasado ni el futuro. La solución está en sentir y vivir cada momento presente de tu vida de manera consciente. Ilusionarte con algún proyecto, en sentir y disfrutar de esas pequeñas grandes cosas que te ofrece la vida, manteniendo un equilibrio entre pensar y sentir. En definitiva, la llave la tienes tú. Entra en tu mente solo para analizar y gestionar temas realmente útiles y productivos. Y el resto del tiempo, por favor, sal de tu mente. Sal de esa cárcel mental para sentir y, en definitiva, hacer lo que tú quieres hacer. Vivir.